Nutrición Sanadora, el podcast. Hola a todos, buen día, un gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Nutrición Sanadora, el podcast. Aquí estamos con la psicóloga del equipo, Diana. Un gusto tenerte acá, Diana, con nosotros. Antes que empecemos, queremos decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, Nutrición Sanadora. Y también pueden visitar nuestra página si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren saber más acerca de cómo trabajamos nosotros como equipo de Nutrición Sanadora, pueden ir a www.nutricionsanadora.com. Bienvenida, Diana, una vez más a un podcast de Nutrición Sanadora. Un gusto tenerte acá con nosotros. Cuéntanos, Diana, ¿qué nos vas a enseñar hoy día? Hola Denise, ¿cómo estás? Es un gusto para mí estar una vez más contigo, compartiendo, también poder compartir con las personas que nos siguen en Nutrición Sanadora. Y hoy queremos hablar de un tema que es bien importante, es si comemos por hambre o si lo hacemos por emoción. Entonces, queremos profundizar en eso. También esperamos que si ustedes escuchan este podcast y tienen preguntas al respecto, puedan hacérnoslas y así también poderles ayudar en este proceso. Cierto. Cuéntanos. Bueno, eh, quería dejarles una pregunta importante y es si alguna vez ustedes se han preguntado por qué comemos cuando no tenemos hambre. O no sé si alguna vez les ha pasado que, no sé, que después de estar en un día estresante o quizás con mucha presión, vamos inmediatamente como a la cocina a buscar algo para comer. Es muy importante, A todos claro, nos va a pasar. a todos nos pasa. Esos antojos que uno dice, uy, tengo un antojito. Vamos a ver qué pasa con esos antojos, ¿sí? Es muy importante saber, por ejemplo, cuál es el hambre física, ¿sí? El hambre física. Y esta es una necesidad biológica que finalmente lo que hace es indicarnos que necesitamos comer, que nuestro cuerpo necesita nutrientes, que necesita alimentos para poder tener energía y poder funcionar de manera adecuada. Entonces, esta es nuestra hambre física. Hay muchas características de esta hambre física, por ejemplo, que es un hambre que se da gradualmente, ¿sí? No rápidamente, sino que sea gradualmente. No sé, desayunamos, como tú a veces nos lo enseñas, que un tremendo desayuno, un buen desayuno, y obviamente tipo 12 1 de la tarde vamos a sentir esta sensación, ¿no es cierto?, de tener hambre. Pero no es un hambre que viene urgentemente, sino es un hambre que viene gradualmente, ¿ya? Otra característica es que empiezan a sonarle a uno el estómago, ¿no es cierto? Los ruidos del estómago. O, por ejemplo, claro, tienes esta sensación de querer comer algo. Y en casos más extremos, cuando ya no se has pasado ayunos largos, digámoslo así, ahí es como que ya empieza a doler la cabeza, por ejemplo, y sientes un poco de debilidad, ¿ya? Entonces, esta sería el hambre física, el hambre, obviamente, para nosotros poder saciarnos, ¿ya? La diferencia del hambre emocional es que el hambre emocional viene de manera abrupta y urgente. Es decir, Mm. tengo que comer ahora mismo. Me tengo que comer el chocolate y si no, y es como una sensación de urgencia, ¿sí? Mi cuerpo lo necesita. A diferencia del hambre física que, como lo decíamos, viene gradual, no, esta viene rápidamente y abruptamente. El hambre emocional también está relacionada con estados emocionales. Por ejemplo, si estoy bajo estrés, si estoy con ansiedad, si estoy con depresión, si, por ejemplo, estoy con angustia, ¿sí? Entonces, lo que busca el hambre emocional es un alivio temporal. Es algo que pueda como saciarnos temporalmente y obviamente la mente lo relaciona con la comida. Entonces me como un chocolate y quizás puede que no lo haga de manera consciente, pero digo, ya tengo esta sensación de querer comer un chocolatito, me lo como y después igual voy a seguir con esta sensación de hambre, ¿sí? Entonces, finalmente, esta es el hambre emocional.
porque es un alivio temporal lo que nos da el alimento. No permanece como cuando comemos y nos sentamos a comer un almuerzo consciente que sabemos que nos va a nutrir y que finalmente vamos a quedar satisfechos y no vamos a tener con esta necesidad de tener hambre cada cierto tiempo, ¿ya? Más Otra, bien como Diana, ¿cómo? tú hablas aquí del hambre emocional como más bien como algo, como un placebo para suplir alguna necesidad oculta que está ahí en nuestro interior. Exacto, sí, exacto. Y también el hambre emocional se relaciona mucho con estos antojitos, o sea, porque fíjate que a diferencia del hambre física, el hambre emocional siempre va a buscar alimentos, no sé, como la comida rápida, como los dulces, el chocolate, los carbohidratos en exceso. Entonces te fijas que no es algo que esté buscando como conscientemente de querer nutrirte, de querer como alimentarte bien, sino es buscando lo que tú dices, satisfacer, pero también de cierta manera querer arreglar algo, ¿sí? Querer como tener un alivio a lo que estás sintiendo y que puede que no estemos siendo conscientes de lo que nos está pasando. Entonces, es muy importante saber esto porque nos podemos aprender a ordenarnos en los hábitos alimenticios, que eso es súper importante. ¿Mm? ¿Verdad? Ahora, ¿qué factores, por ejemplo, pueden influir en esta hambre emocional? Factores como el estrés, por ejemplo. Hoy en día estamos en una sociedad donde todo es inmediato, donde todo tiene que ser ya. O sea, pienso que las redes sociales son una buena forma de, obviamente, utilizándolas de manera correcta. Pueden ser también una manera de influir también eh, correctamente a la sociedad. Pero vivimos en un ritmo de vida que todos ya, 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 ya. Si tú envías un WhatsApp, te tiene que contestar inmediatamente y si no, te genera angustia, ¿no es cierto? De hecho, hoy en día te fijas que casi no se usa mucho la llamada telefónica, sino todo ahora es por WhatsApp. O sea, es súper extraño que como que tú llames a una amiga y hola, ¿cómo estás? Es muy extraño. Y así con el ritmo de la vida, todo el tiempo estamos presionados. Entonces, obviamente, cuando estamos bajo estrés, podemos ser conscientes o no conscientes de esto, pero se va a generar un hambre emocional, ¿sí? Porque también cuando estamos bajo estrés también, si no tenemos unas rutinas y unos hábitos organizados, vamos a tener desorden alimenticio. Entonces, si yo estoy en mi oficina y estoy, no sé, tengo un trabajo que tengo que presentar y no sé, no alcanzo a ir a mi casa a comer, un completo, una hamburguesa, una bebida y listo, ¿sí? Cuando estamos con ansiedad también, ansiedad es este exceso de futuro, ¿sí? Entonces, lo mismo, queremos aliviar esta ansiedad porque obviamente es súper incómodo tener ansiedad. Entonces, vamos a buscar un alimento que me satisfaga temporalmente y o sea, digamos que lo malo de esto es que se va a generar una cadena, porque como es un alivio temporal, es algo que no va a ser permanente. Entonces, yo me como un chocolate ahora y después a la media hora voy a querer otro chocolate. Y después, no sé, voy a querer comerme un completo y así sucesivamente. Y finalmente se va a generar un círculo vicioso en el que no va a parar. ¿Mm? Diana, Sí. consulta, ¿por qué crees tú que se genera tanto eso hoy en día? Que busque la gente, o busquemos, porque a todos nos ha pasado, Ujú. eh, satisfacer alguna necesidad interna con algo inmediato y que esto inmediato el 90% de las veces sea comida, sea un Sí. chocolate, sea un dulce. ¿Por qué piensas tú que el ser humano liga tanto en la necesidad de suplir algo? Por ejemplo, el estrés, que estoy nerviosa, que quiero sentirme mejor, hasta hoy me fue bien, celebremos, todo es con la alimentación. ¿Por qué piensas tú como psicóloga que está esta tendencia de nosotros hoy día a suplir estas necesidades con la comida? Y mala comida además. Ujú. Mira, yo pienso que lo primero es que no somos conscientes de nuestro interior, o sea, de lo que pasa realmente en nuestro interior. Muchas veces
vivimos en automático, entonces no somos conscientes de esto, de realmente lo que pasa y de quiénes somos realmente. Entonces, hay una presión externa que lo que decía con el estrés, hay una presión bastante compleja, hay mucha presión. Las redes sociales, la misma sociedad, como que te quiere llevar a ser una persona de la cual tú no eres. Entonces, generalmente uno piensa que solucionando con lo externo puede solucionar lo que está dentro de nosotros. Y eso es muy difícil porque muchas veces no logramos identificar inclusive qué es lo que sentimos, ni por qué estamos pasando. Y a veces normalizamos ciertas cosas que podemos estar pensando o que podemos estar sintiendo, lo normalizamos y lo volvemos ya un hábito en nuestra vida. Entonces, y pienso que también falta mucho, o sea, hoy en día igual se ha abierto mucho el tema de la educación emocional y el tema de como de contemplarte, no en esta contemplación narcisista, sino en esta contemplación de reflexión, de profundidad, de poder igual verte a ti mismo y obviamente ver lo que está dentro de ti y asimismo también empezar a contemplar lo que está afuera de ti, porque la forma como nos vemos es la forma como también interpretamos lo que está afuera. Entonces, la comida es una parte que suple, suple como esta hambre, ¿me entiendes? Esta falta de lo que yo no he podido resolver. Entonces yo pienso que por ahí va el tema. Em, es un tema bastante profundo, o sea, lo que te digo, es un tema como de empezar un proceso de profundidad, de empezar a contemplarse, de empezar a verse finalmente como somos nosotros, ¿sí? ¿Y esto cómo podría hacerlo alguien normal, por ejemplo? Esto de encontrarse, de saber quién es, de poder percibir qué emociones está pasando, porque como tú hablabas, en esta vida que vivimos hoy día, Ujú, en que todo es muy rápido, en que me despierto, hago, voy, como la competencia del que hace más cosas en menos tiempo, ujú. eh, ¿cómo puedo yo o qué ejercicio tú le aconsejarías a la gente como para poder identificar qué me está pasando? Porque todos los días siento cosas, todos los días quizás me frustro por algo, me apena por algo, algo me alegró. Entonces, ¿cómo puede uno identificar esas emociones o qué consejos nos darías tú para poder sentarnos un rato y percibir esto y no suplir entonces una necesidad con algo externo? Ujú. Mira, yo de las estrategias que trabajamos, por ejemplo, para poder identificar esta hambre emocional y poder también manejarla, ¿me entiendes? Porque finalmente es un proceso también aprender cómo a manejarla. Finalmente, siempre como somos seres humanos, siempre vamos a tener esta necesidad. Tú lo dijiste, aunque tengamos una alimentación saludable, consciente, siempre va a estar uy, quiero un heladito, quiero un... em, entonces, yo siempre recomiendo el identificar nuestras emociones. Eso es súper importante, entender que las emociones no son nuestras enemigas, que las emociones hacen parte de nuestro ser humano, ¿sí? De hecho, las emociones son las que nos hacen ser personas, son las que nos conectan con los demás. Entonces, es muy importante eh, identificar qué me está pasando, porque a veces yo puedo decir, tengo, no sé, estoy con tristeza, pero puede que tenga angustia o tenga rabia. Entonces, yo algo muy práctico que siempre le digo a los pacientes es, pregúntate a ti mismo, Diana, ¿qué estás sintiendo hoy? ¿Sí? Como preguntarte y hablarte a ti misma. Y la mente igual es tan poderosa que la mente empieza también como, haz de cuenta como cuando uno busca en internet, tic, 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 y dice ya, ok, estoy sintiendo tristeza. Ok, ¿y por qué la estás sintiendo? ¿Cuál es esa situación o cuál es ese gatillante o qué estás pensando para que sientas esta tristeza? ¿Ya? Obviamente es muy importante hacer la diferencia entre que hay emociones que son necesarias vivirlas porque las emociones nos ayudan a adaptarnos. Por ejemplo, estoy triste porque se murió un tío, ¿sí? No, ahí no tendría por qué preguntarme, porque finalmente esta tristeza me está llevando a mí a adaptarme a esta pérdida, ¿sí?
o sea, estas preguntas deberían hacerse más bien con estas emociones que nos generan malestar permanente, ¿sí? Es decir, si yo estoy triste toda la semana, ¿qué me está pasando? ¿Sí? Llevo más de 3, 4 días mal, no me quiero levantar, no me quiero bañar, voy al refri, lo abro y como todo lo que aparezca. Entonces, ¿qué me está pasando? ¿Sí? Eso es muy importante, identificar qué me está pasando. Y obviamente ahí sí, yo recomiendo que sí tengan el acompañamiento de un profesional de la salud mental, un psiquiatra, un psicólogo, porque ahí ya tenemos que empezar a vivir un proceso ya más profundo, ¿sí? Que tiene que ver con un sistema de creencias, que tiene que ver con cosas que han pasado y que obviamente están afectando la dinámica actual de tu vida. Em, Como punto número 2, por ejemplo, el que tú puedas tener una alimentación consciente, ¿ya? Que esta está muy enfocada, por ejemplo, la atención plena del momento. Es tan importante eso porque a veces o nuestra mente está en el pasado o está en el futuro, pero cuesta mucho vivir el presente y eso nos pasa mucho con la alimentación. Entonces, muchas veces nos sentamos a comer un almuerzo rico, ¿sí? Una saladita, carnecita, bueno, las recomendaciones que tú haces, pero no las disfrutamos. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, practicar una alimentación consciente? El que yo pueda tomar el alimento y poder como saborearlo, saber, por ejemplo, su textura, saber hasta de qué color es, con qué especias fueron preparadas, por ejemplo poder sentarme y tener esta alimentación consciente, ¿me entiendes? Decir, hoy me gusta, no me gusta, ¿qué me genera? Porque los alimentos también nos generan a nosotros cosas, o sea, entre esas obviamente nutrientes, energía, pero también nos generan placer. Hay alimentos que nos generan placer, ¿sí? Que no está mal, ¿me entiendes? Por eso siempre todo tiene que ser en equilibrio, ¿sí? No podemos no, no, placer no, no, o sea, fuimos creados para eso también, para sentir placer y hay alimentos que nos generan este placer, lo rico, como, uy, qué rico, no sé, una carnecita, un pescadito, una ensalada. Entonces es muy importante eso. Y obviamente empezar a generar hábitos, rutinas. Yo soy de las que pienso que las rutinas son muy importantes porque obviamente el cerebro también se va adaptando a situaciones y cosas, pero no sé si tú dices, yo desayuno a las 8 de la mañana, tomo almuerzo a la 1 de la tarde, el cuerpo igual también se va adaptando a esa rutina. Así es, Entonces, cierto. lo vas ordenando, ¿me entiendes? Lo vas ordenando. No estás a la loca como, no, yo voy a desayunar a las 7, mañana voy a desayunar a las 11 de la mañana y después almuerzo a las 5 de la tarde, ¿sí? Obviamente hay excepciones, ¿sí? Cuando estamos con familia, pero que tus rutinas sean rutinas ordenadas de alimentación. Y por Cierto. ende, ahí también ingresaría el tema, por ejemplo, de la alimentación, o sea, ¿qué estás comiendo también? ¿Sí? Que ahí tú obviamente eres la experta en la alimentación. Entonces, Importante, Ana, es como paréntesis que se ve mucho, comer, como tú decías, disfrutar y conectarme conscientemente con lo que estoy comiendo y dejar la televisión, dejar el celular en estos momentos de alimentación. Yo he visto mucho que a los niños, y sin ánimo de juzgar, porque a todos nos pasa y se nos complica ser padres, a todos. Ser padres es maravilloso, pero es complicado, uno aprende el camino. Entonces, que para que coma rápido el hijo o coma lo que tú le des, se le ponen el celular enfrente. Entonces, exacto. el chico está aprendiendo a no comer consciente, y de hecho, hay Mm, estudios en los que comiendo con el celular, con el televisor, tu cerebro no se da cuenta hasta el punto en el que tú estás satisfecho. ujú, Entonces, comes y nunca te diste cuenta realmente que comiste alimento. ujú, Puedes estar tranquilo en tu casa, con tu familia, en la mesa, disfrutar y comer así, tranquilo, sin nada que interrumpa esto, ni un mensaje, ni que me llamaron, ni el televisor, ni las noticias, ujú. y concentrarse en eso y disfrutar ese momento. Exacto. Porque igual también algo que pasa es que la comida también se vuelve una obligación, ¿me entiendes? Sobre todo cuando somos papás.
Porque claro, obviamente tú no puedes dejar a tu hijo que no coma. Tiene que nutrirse, entonces como tienes que comer y si no, no te doy, no sé, no te dejo ver tele o te tienes que comer todo. Entonces finalmente también eh, parte esto desde una educación desde casa, o sea, desde nosotros como adultos, como papás, empezar a concientizarnos con Mm. respecto a cómo estamos también influenciando y cómo estamos encaminando a nuestros hijos para que vean la comida, si la ven desde una obligación o si la ven desde esto que estamos hablando de una alimentación consciente, que estoy comiendo porque necesito energía, porque necesito que mi cuerpo se nutra, porque necesito ser funcional. Entonces es como el auto con la benzina. Si yo no le echo a mi auto benzina, obviamente mi auto nunca va a partir, ¿sí? Nunca va a funcionar. Entonces es lo mismo. Entonces también es como hacer un proceso de reflexión y de concientización nosotros como papás, como adultos, em, en cómo estamos también promoviendo estas rutinas, estos hábitos alimenticios en los niños, ¿sí? Y obviamente, yo sé que es súper difícil, pero por ejemplo, algo que se puede generar es como, sobre todo cuando son bebés, como que los niños puedan probar todos los alimentos, ¿sí? Obviamente va a haber alimentos que no les van a gustar, ¿sí? Como lo que decimos, hay alimentos que nos generan placer, hay otros que no nos gustan finalmente. Pero aún así, en esos alimentos que no nos gustan, poder también encontrar el ser conscientes de que necesito ese alimento, aunque no me guste, ¿sí? Y llegar a ese punto, pero es todo un tema de educación, de educarnos, de estar todo el tiempo conscientes de esto, de estos hábitos. Y obviamente es un proceso, no es algo fácil. Yo pienso que lo más importante es identificar en qué parte del proceso estamos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cómo están nuestros hábitos en casa y cómo los estamos promoviendo, ¿sí? Y a los que nos están escuchando, esto es una invitación más como juzgar o como criticar, es una invitación, porque siempre se puede comenzar de cero, siempre podemos comenzar de cero, entonces es como, ok, quizás no estoy con los mejores hábitos, quizás estoy viviendo constantemente en esta hambre emocional, eh, porque también igual hay que generar un equilibrio. Y es que tampoco está malo, por ejemplo, de vez en cuando comernos un heladito, ¿no es cierto? A mí me gusta el helado y yo sé que a ti también. Entonces, yo pienso que también es como generar un equilibrio, ¿sí? O sea, no todo es que sea como, oh, todo es malo, no, pero es generar un equilibrio en pro a mi alimentación, a estar bien, a ser funcional, a tener energía, a sentirme bien en mi cuerpo, a sentir que funciono, ¿me entiendes? Entonces, eso es Bien. muy importante. Muy importante, Diana. Muchas gracias por el tema. Lamentablemente, y por el tiempo, llegamos a su fin, pero no sé si quieres agregar algo más. A mí me gustaría como especificar algunas cosas que me llamaron mucho la atención. ¿Quieres agregar algo más, Diana? Mira, yo lo que quiero agregar es que, como les decía anteriormente, si logran identificar en qué proceso o en qué etapa están, sean compasivos con ustedes mismos, ¿sí? Eso es súper importante. Siempre se puede comenzar de cero. Y siempre, todos los días aprendemos cosas nuevas. Entonces, lo importante es eso, es comenzar, tomar la decisión. Pero importante es ser compasivos y ser pacientes, porque es un proceso reeducarse, es un proceso. Bien. Entonces, eso. Así que ese es mi mensaje de hoy. Muchas gracias. Importante, yo creo que a diferencia de lo que nos enseñaban antes nuestros papás, o lo que yo escuchaba, era como, no puedes estar enojado, no estés triste, no te aburras, ¿por qué estás aburrido? Es como sacar eso de adentro, porque ellos no lo hacían porque querían, porque así les enseñaron, a entender que sí Exacto. puedo estar enojado, sí puedo estar aburrido, sí puedo estar triste, pero identificarlo para Ujú. poder resolver ese problema. Y lo otro muy importante es que recuerden que hemos enseñado que la microbiota, si yo como puras cosas y le digo, cada vez que estoy triste me como un chocolate, cada vez que estoy deprimido me como algo dulce, mi microbiota y mi cerebro, este es el segundo cerebro, entonces comienzan a enviarse señales
y mi propio cuerpo me llama a comer eso que me hace mal. Entonces, Exacto. volver a resetear un poco las señales que me estoy enviando y poder identificar las emociones. Muchas gracias, Diana, muy interesante el tema, muy claro y tarea para la casa para todos. Yo creo que todos nosotros tenemos que tener nuestros momentos en calma, resetearnos e identificar lo que nos va pasando en este momento con la alimentación. Exacto. Así Gracias, que Diana. un abrazo para todos. Chao. Nutrición Sanadora. El podcast.